este es un nuevo inicio. Yo le estaba diciendo en la parte de atrás, ahorita que estábamos orando, de que no digamos eso, que como cuando estábamos antes de la pandemia, porque yo tengo malos recuerdos. Estaba la iglesia mal, una iglesia apática, una iglesia raquítica, que no quería. Y mi oración fue que el tiempo de la pandemia, que la gente entendiera lo importante que es la iglesia, lo importante que es que estemos unidos. Muchos, si no aprendimos de la pandemia, entonces por gusto sufrimos tanto. Este es un tiempo para que nosotros estemos más animados que nunca, de que saber de que el Señor está interesado en usted y en mí, pero de una manera que podamos ver qué es lo que Dios desea de su iglesia. Y este es prácticamente el estudio. No quiero que se pierda, hermano, de estos estudios. No sé, me gustaría, quiero que se grabe la clase dominical, porque quiero que las maestras lo escuchen. Así que si le pueden decir a Claudia, o Dante o Claudia, cualquiera, de que la clase quiero que se grabe para que los maestros puedan escuchar la escuela dominical. Esta, hermano, déjeme decirle que es la confirmación de algo que yo tenía hace mucho tiempo en mi corazón. Una vez le comenté a Claudia, le dije, yo quiero que darle una serie de mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y el sábado pasado yo estaba soñando que estaba enseñando lo de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y me despierto y le digo a Claudia, ¿sabes qué estaba soñando? Que estaba, entonces me dice, está bien, hay que hacerlo. Lo que no sabía, que el día domingo, cuando nos dieron ya todo el material, todo lo que vamos a estar estudiando, 7 clases corridas, es acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea, si a usted no le anima esto es porque usted no sabe, pero para eso estamos, para aprender. O sea, que trate la manera de no faltar a ninguna, porque esto que se vaya a dar en serie va a estar muy difícil para que se dé. O sea, si pierde una clase, ya la perdió, porque voy a estar grabando para los maestros. Si usted no vino, no esté diciendo, ¿me puede dar? No, es para los maestros. Usted tiene que hacer el esfuerzo de venir. Yo también hice el esfuerzo de venir. Se lo estoy diciendo así de clarito, porque la gente muchas veces quiere todo cómodo. O que el pastor vaya, que los líderes vayan, yo quiero la casa. Por eso es que quitamos el Zoom. Porque mientras nosotros estábamos matándonos viniendo aquí, la gente cómoda en su casa. Es injusto. Tomando café, comiendo pan, y yo. No es así. Vamos a pagar todos el precio. O todos justos o todos entrenados, y como dicen en México, todos coludos o todos rabones. Vamos a hacer un esfuerzo parejo. La iglesia que Dios desea, comienza así, ¿verdad? Ninguna iglesia es perfecta. Dígale que está a su lado, no, esta iglesia no es perfecta. Porque está compuesta de personas imperfectas. Y si usted dice, yo me voy de esta iglesia porque es una iglesia imperfecta, ya encontré una iglesia perfecta. Cuando usted llegue allá la echó a perder. Porque esa iglesia, como el simplemente hecho de usted llegar ahí, ya se puso imperfecta. La iglesia perfecta no existe. Lo único que podemos hacer es cuál es la actitud que tenemos que entrar, y es una actitud optimista, de que Dios me va a usar en esta iglesia, de que Dios va a usar mis talentos, mis dones, pero es necesario que la iglesia siempre evalúe su ministerio. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha llamado? La misión y nuestro testimonio. Podemos celebrar la manera en que dedicamos el servicio al Señor y su reino, pero también es necesario identificar las áreas donde hemos perdido el enfoque o donde no nos hemos desviado del curso. En el libro de Apocalipsis vemos que Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos, recibió una revelación de parte de Dios. Esa revelación, hermano, hasta la fecha, tiene un impacto tan grande que eso directamente, la revelación le dice, ve y escribe. Esto fue escrito de parte del apóstol Juan, para usted y para mí, para que pudiéramos leer, porque esto es una revelación. Dice, Juan mandó estas cartas, y por medio de un ángel, a las 7 iglesias,
Cada iglesia es distinta a las otras. Pero no es ninguna coincidencia, pues cada una de estas cartas provee una manera ideal para evaluar el estado de nuestra iglesia y también cómo estamos nosotros en particular como miembros de la iglesia ante Dios. En esta unidad de interés, nuestro interés es ayudar a mantener iglesias fuertes en sus comunidades, miembros fuertes en sus iglesias. Recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso es que las 7 iglesias representan, hermano, un estado de cómo ha estado la iglesia a través del tiempo. Cómo ha estado la iglesia. Ha tenido un proceso. Y muchas veces la iglesia que nos está tocando vivir se adapta a un tiempo de las iglesias que vamos a estar estudiando. Pero por eso la primera lección que tenemos, a manera de introducción, es que una iglesia tiene que estar, especialmente de la que vamos a estudiar, de Éfeso, es una iglesia que se caracterice por el amor. ¿Por qué? Por el amor. Yo quisiera que alguien me lea en la sesión número 1, o la clase número 1, que alguien me lea, por favor, la idea central de esta clase. Uno por uno, no se me amontonen. Una vez más, cimenta todo lo que haces en el amor por Cristo. Yo decía, hermano, si vamos a hacer algo, hagámoslo por amor. Si vamos a hacer lo que nos toque hacer, hagámoslo por amor. Si no, seamos honestos con nosotros mismos. Porque vamos a estar haciendo las cosas y no lo vamos a estar disfrutando. Pero si lo hacemos por amor a Cristo, todo lo que hagamos, cimentémoslo, y esa es la idea central. Todo lo que hagamos, hacerlo por amor a Cristo. Y luego hay una aplicación para la vida que a mí me gustaría que alguien la lea, por favor. Amén. Lo he visto a lo largo de mi vida, para el hispano un trabajo bien hecho. Es algo que sirve de orgullo, pero ¿será posible darle demasiada importancia? Cuando el trabajo se vuelve lo más importante y se pone por sobre todo lo demás, posiblemente deje de ser un trabajo para convertirse en un ídolo, con el potencial de reemplazar a otras cosas de igual o de mayor importancia en la vida, que merece un lugar prioritario. No debemos dudar de que el creyente es susceptible a algo similar. El dilema descansa en la realidad de que la salvación por gracia no se puede separar de las buenas obras. El problema es sutil, pero si nos mantenemos alertos, nuestro amor puede distraerse y cometeremos el pecado de priorizar nuestro servicio por Cristo por sobre nuestra relación con Él. Esta triste condición se revela al ver a Cristo, quien anda en medio de los 7 candeleros de oro, en comunión con la iglesia y la iglesia de Éfeso, a la cual Jesús acusa. Has dejado tu primer amor. Le había restado prioridad. Es una paradoja. La iglesia estaba haciendo buenas obras y Jesús las reconoce, pero para ella sus obras eran más importantes que mantener su relación con Él. Amén. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero. El templo de Artemis estaba en la ciudad, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Lo que atrajo a Pablo fue que Éfeso era la capital de la provincia de Asia. El uso de la ciudad como eje para fundar iglesias a su alrededor, incluso las otras 6 iglesias nombradas en Apocalipsis. Esta carta refleja un tiempo posterior a Pablo, alrededor del año 60. La carta implica una iglesia madura y establecida alrededor de los años 80 o 90. Hay algo interesante que no se menciona aquí, pero en los comentarios bíblicos ustedes lo pueden entender, de que la iglesia de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió en Éfeso, año y medio. En ese tiempo él estableció la iglesia de Éfeso. Pero sin embargo, la iglesia de Éfeso llegó a tener tanto impacto que las otras iglesias se cree que salieron
por personas que fueron y comenzaron a levantar las otras iglesias. Por ejemplo, de las 7 iglesias que vamos a estudiar, está la de Esmirna, está Tiatira, está la Odisea, está la iglesia de Sardis, la de Pérgamo y está la de Filadelfia. Entonces, todas esas iglesias salieron prácticamente, puede decir que como iglesias, porque Pablo nunca fue a esas otras iglesias. Sin embargo, en Éfeso él estuvo. Y el apóstol Pablo entonces se fundó mucho tiempo después en el tiempo que el apóstol Pablo la fundó en su tercer viaje misionero. Sin embargo, en esta visión, el apóstol Juan mira esta iglesia y un mensaje que le trae a esa iglesia. Ya tenía una iglesia formada, ya era una iglesia que tenía tiempo. Ahora, si tuviéramos un mapa para poder ubicar las diferentes, la ubicación, le aconsejo, no sé si en el mapita está ahí, se ve muy chiquito, pero está así, ahí está, ahí puede ver dónde están las iglesias. Esas son en Asia. Esas iglesias están ahorita en lo que es actualmente Turquía. Ahora les va un dato que tal vez lo diga después, pero es un dato importante, que en Turquía el evangelio actualmente tiene el 0.05 de cristianos, ni siquiera el 0.5, sino que 0.05 de cristianos en el mundo. Y ahí comenzó la iglesia. ¿Qué le da a entender a usted? De que no hicieron su trabajo, que no hicieron lo que se les estaba diciendo, que no dejaran su primer amor, porque están casi desaparecidas. Actualmente usted puede ir y encuentra, pero es en actual Turquía donde están prácticamente la ubicación de estas 7 iglesias, y no se encuentran ellas. Entonces, para ubicación, la iglesia de lo que Dios desea, y vamos a estudiar en la primera, ¿verdad? Se caracteriza por el amor, es la clase de ahora. La siguiente va a ser firme ante las dificultades. La iglesia que Dios desea también va a ser inflexible con la verdad. No podemos vender la verdad. Si usted quiere que alguien le predique mentiras, busque otra iglesia, porque aquí le vamos a predicar la verdad. Tal vez nos confronta y nos exhorta, pero es lo que necesitamos. También la iglesia que Dios desea es una iglesia firme en la pureza, al pecado, pecado. Una iglesia también vigilante contra la complacencia. No por complacer a 3 personas yo voy a estar predicando un evangelio aguado. Hermano, no podemos estar aguadándole. Como dice, no se molesten en ofender al pecador. Si ellos van a estar ofendiendo todo el tiempo y no se preocupan. Si la palabra los ofende, hermano, ¿qué puedo hacer yo? También una iglesia fiel en todas las cosas. También la iglesia que Dios desea es suficiente solamente en Cristo. No necesitamos tanto evento, no necesitamos tantas cosas. Suficientemente Cristo es para que la iglesia funcione. Aquí el centro tiene que ser Cristo. Yo me quito a un lado. Aquí el centro tiene que ser Cristo. Y si usted va a hacer las cosas por Cristo, tiene que comenzar a decir, no, es que Cristo es suficiente. No necesitamos, como ahora hay tantas iglesias que llaman la cienciología, la ciencia cristiana, tanta cosa que le han puesto, pero realmente están más lejos de Cristo que saber qué. La iglesia tiene que ser cristocéntrica, la base tiene que ser Cristo. Ahora, viendo todo esto, me gustaría que alguien leyera fuerte lo que dice el Apocalipsis 2, 1 al 3. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Antes una pausa. ¿Vinieron a ponerla? Sí. Ya está, ok. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y eso lo vamos a ver en nosotros, ¿ok? Cuando se menciona un ángel, se menciona, ¿verdad?
el ángel de la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia en la Odisea, todos, un ángel. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa es la palabra que le da, ¿verdad? Entonces, la iglesia fiel siempre sobresale de alguna manera. Toda iglesia debe ser una luz en la oscuridad. La iglesia en Éfeso tomó su ministerio en serio y nosotros también debemos hacer lo mismo para ministrar de la mejor manera. Por otra parte, la iglesia fiel siempre hace buenas obras que suplan las necesidades. Primero, Jesús los alaba por su arduo trabajo y paciencia, enfatizando su carácter de sus obras. Jesús revela al principio: las buenas obras siempre son la solución para proveer a la iglesia lo que necesita vencer. La iglesia fiel hace buenas obras que testifican de su obrador. Jesús revela la dedicación de estos hermanos cuando tomamos su sufrimiento, su paciencia, su arduo trabajo y los esfuerzos para no desmayar. Eso nos muestra que los efesios pagaron un gran precio para ofrecerle a Dios buenas obras que fueran dignas de Él. Y esto también dice: toda iglesia debe ser reconocida, no solo porque predica el Evangelio de Cristo, sino también porque ataca con todas sus fuerzas las obras destructivas del maligno. Estar en contra del mundo no es fácil. ¿Sabe usted que ahorita están con un gran problema que ya va a ser hasta ofensivo a las mujeres llamarles madres? ¿Sabía usted eso? Ahora se le va a llamar la gente reproductiva. ¿Hasta dónde está llegando la sociedad, hermano? Y como iglesia nosotros podemos tolerar eso. O sea, las que son madres aquí, para no ofenderse a las que no pueden, porque son transgénero o lo que sea, para que no se sientan ofendidas, van a decir la gente reproductiva, ya no madres. Hermano, estamos viviendo una sociedad tan mala que necesitamos realmente hablar la verdad de Cristo. Y nosotros tenemos que infundir esto, porque ¿sabe qué? Sus hijos le están diciendo sí a todo esto en la escuela. A sus hijos se les está enseñando todo esto. Y ustedes miran cómo cada vez la iglesia siendo acosada y acosada, que no pueden decirse muchas cosas. Ahora una persona se ofende porque le digan buenas tardes, señor, porque dice, si yo soy señorita. Dígame usted cómo podemos hacer esto. Hacer buenas obras, hacer todo lo que la iglesia estaba haciendo. No es tan fácil en este tiempo. La carta de la iglesia de Éfeso es la primera de una serie de 7 cartas que escribió el apóstol Juan. Y estas las escribió cuando estaba él exiliado. Se puede decir que estaba prisionero en la isla de Patmos. Y estas iglesias estaban ubicadas en lo que era Asia, Turquía en la actualidad. La primera establece un patrón. Casi todas tienen el mismo patrón, pero no quiere decir que todas son iguales. No hay exactitud en ninguna de ellas. Hay diferencias entre ellas. Pero es evidente que desarrollan un mensaje que, a pesar de ser distinto, se representa de una manera similar. Porque en todas las iglesias hay buenas personas, pero también hay malas personas. En todas las iglesias hay mentirosos, ¿verdad? Pero también hay personas que dicen la verdad. Entonces cada iglesia tiene su propio estilo y enfoca diferentes áreas, pero al mismo tiempo el mensaje es diferente. La carta se dirige al ángel de la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis del 1 al 20. Lo vemos así. Juan habla del misterio de las 7 estrellas a su diestra, identificándolas como los ángeles de las 7 iglesias. Aunque unos piensan que se refiere literalmente a los ángeles guardianes de cada iglesia, hay otra posibilidad, siendo que los ángeles son identificados como estrellas en la mano derecha de Cristo. Y la carta está escrita al ángel como el receptor inicial de esta correspondencia divina. Esto sugiere que este término tiene sentido de mensajero, refiriéndose al pastor
como mensajero principal de la iglesia. Por lo tanto, el pastor de la iglesia en Éfeso recibe el mensaje que Cristo tiene para toda la iglesia. Esto, hermano, no solo es para allá, esto también viene para acá, a mí como pastor. Por eso es que se dice mucho, ¿verdad?, que el pastor es un ángel de la iglesia. Y ese es un honor, hermano. Créame lo que es un honor. Que se nos considere el ángel de la iglesia. Pero también es una gran responsabilidad, porque nosotros somos responsables de la vida espiritual de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el ángel a la iglesia que se refiere era el representante que estaba ahí en la iglesia. El ángel, el pastor. Entonces el pastor daba el mensaje. El pastor recibía el mensaje y el pastor lo daba a la iglesia. Entonces, lo que dice después, ¿verdad? Enseguida se revela como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí vemos que es la revelación de Jesús a Éfeso. Toma un aspecto específico de la visión total que Juan recibió en la isla de Patmos. Por lo tanto, la visión de Juan no es exclusiva para él, también es para la iglesia general. Pero ¿por qué una revelación tan específica? En los versículos 2 y 3, Cristo comienza reconociendo las obras de la iglesia. Dice, yo conozco tus obras. ¿Ve? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, lo que estamos haciendo como iglesia no lo desconoce Dios. Esto lo reconoce. Y puede ser que nos esté alabando, que hacen esto, que hacen el otro. Porque eso lo está diciendo. Reconozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este tiempo, hermano, como iglesia nosotros, se nos dice también, como iglesia nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver, de poder escuchar y poder discernir los apóstoles reales y apóstoles mentirosos. Esa es una capacidad que el Espíritu Santo nos da. Hablando en 1 Corintios, ¿cuál es el don que se usa para esto? Discernimiento. Don de discernimiento de espíritu. Puede ser que alguien venga y diga, yo soy el apóstol fulano de tal, ¿ok? Rápido, el Espíritu Santo le puede revelar si es auténtico o no. Por eso es que es necesario los dones espirituales. Porque muchas veces, hermano, usted está leyendo la palabra y de repente viene el momento que dice usted, nunca había pasado por mi mente semejante cosa. Y usted comienza a ver, ¿por qué? Porque es don de conocimiento. El cerebro se abre y comienza usted a ver algo que lo había leído tantos años, pero hasta entonces tiene sentido. Por eso es que esta iglesia dice que tenía la capacidad de rechazar a los que se decían apóstoles y no lo eran. Y dice que no solo eso, sino que eran hallados mentirosos. El verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Al leer estos versículos vemos que Jesús identifica ciertas actividades específicas, y en particular la defensa apologética de la iglesia. En esto no debemos pensar que la iglesia actuaba de manera precipitada contra los supuestos apóstoles. Al contrario, la iglesia primitiva confiaba en que Dios mismo indicaba quién era aprobado y quién no lo era. Pablo afirma que la aprobación del fiel siempre se hace manifiesta bajo la prueba. ¿Cómo va a mostrar usted que una persona es fiel? Siendo perseverante, siendo continua, siendo... Por ejemplo, pongamos una pareja. ¿Cómo va a comprobar usted que su esposo es fiel? Que no le falle. Con los hechos, ¿verdad? No decir, ay, yo te soy fiel, pero con los hechos dice lo contrario. Entonces, eso es lo que se está refiriendo aquí, que muchos han encontrado no fieles, sino que falsos. La iglesia había comprometido a realizar un proceso deliberado de investigación y por una buena razón. La iglesia en este aspecto imitó a la iglesia de Berea. Cuando Pablo llegó a Berea, dice que los de la iglesia de Berea leían las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo, para ver si era así. Hermano, no es correcto decirle sí a todo.
De los altares se hablan muchas cosas. Por eso yo muchas veces, hermano, no tengo nada en contra de ningún predicador. Pero muchas veces usted está alimentándose muchas veces del internet. Y usted no sabe el trasfondo de esa línea. Usted tiene que saber perfectamente qué es lo que... Muchas veces usted está escuchando un mensaje, ¡ay, tan bonito! Y al final de cuentas dice, póngase de pie, vamos a despedir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la bendición de María. ¡Ay! Y usted, todo este tiempo estuve escuchando. ¿No le ha pasado a usted? ¿Por qué? Porque nunca, hasta del primero escuchan todo y por último le vienen a decir, pues si lo único que dijo fue María. Pero eso conlleva a otra doctrina. Por eso es que tenemos que estar nosotros comprobando si lo que el aspecto doctrinal está correcto. Jesús identifica a los apóstoles como malos, dándoles características moral, por lo tanto, no es que estaban simplemente equivocados en algún detalle doctrinal. Para Jesús y para la iglesia de Éfeso, las enseñanzas de estos falsos apóstoles brotaban de la maldad y del pecado. Como podemos ver, esta clase de trabajo no era nada fácil, ni tampoco era algo que saltaba a la luz de manera inmediata. Jesús los alaba por su arduo trabajo y por la paciencia que habían mostrado. Ambas cualidades se mencionan 2 veces. En el libro de 2 Corintios vimos esto, el apóstol Pablo estaba advirtiéndolos de los falsos apóstoles. Porque a Pablo lo estaban socavando, le estaban diciendo, ¿se acuerda usted, verdad? Todo lo que vimos del apóstol Pablo en el 2 Corintios. Aquí estamos viendo qué tanto le estaban haciendo daño porque ya andaba esa gente. Y aquí Jesús mismo, oiga bien, Jesús mismo le está diciendo al apóstol Juan, dile al ángel de la iglesia que alabo lo que están haciendo, porque así como el apóstol Pablo estaba en contra de los falsos maestros, también el pastor de la iglesia de ahí también estaba haciendo lo mismo. Hermanos, tenemos que estar en un mismo sentido. Vean cómo la iglesia, cómo la Biblia se entrelaza. Acabamos de estudiar el libro de 2 Corintios, donde el apóstol Pablo estaba rechazando todos los falsos maestros, falsos apóstoles. Y aquí Dios mismo, Jesús mismo, le está diciendo que ese ángel de la iglesia lo estaba haciendo. Interesante, ¿verdad? Cómo se entrelaza una cosa con la otra. Ahora la iglesia de San Pedro también nos está diciendo que nosotros tenemos que rechazar los falsos apóstoles, los falsos maestros, porque puede hacer que se levanten falsos maestros. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti, ¿alguien que lo lea? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, Pero si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los israelitas, las cuales yo también aborrezco. Ajá, ¿verdad que ya comenzó ahí? Le alabó unas cosas, pero aquí viene otra cosa. Pero tengo contra ti, como quien dice, está bueno lo que estás haciendo, pero hay algo que te tengo que reclamar. Hay algo en que tenemos que arreglar cuentas. Recordemos que no podemos priorizar algo sin tener que poner otras cosas en segundo lugar. Me llamó mucho la atención algo que escuché el día viernes, donde dice, el amor y el odio no pueden estar en el mismo lugar. Alguien tiene que salir. El ánimo y el desánimo no pueden estar en el mismo lugar. Alguien tiene que salir. El esfuerzo y la pereza no pueden estar en el mismo lugar. Alguien tiene que salir. La indiferencia y la tensión no pueden estar en el mismo lugar. Algo tiene que salir y la decisión la tomamos nosotros. Aquí lo que dice es que tenemos que priorizar las cosas. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento y todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. No podemos priorizar las cosas porque vamos a estar poniendo en segundo lugar a nuestro Señor. Cuando Jesús alaba a la iglesia de Éfeso por sus buenas obras, no se abstuvo de recordarles
que lo habían hecho a costa de restarle importancia a Él. Recordemos que hay una diferencia entre hacer y amar. Los efesios podían haber hecho todo lo que hicieron y seguir amando a Cristo sobre todo, pero tenían más amor por las obras que hacían por Jesús que a quien decían amar. Aquí viene un dicho que usted lo ha escuchado tal vez otras veces, que estamos ocupados en la obra, pero no tenemos relación ni comunicación con el Señor de la obra. Tiene que ser al mismo tiempo. Tiene que estar en un mismo nivel, balanceado. Yo le pongo esto como principio. Hermano, el orden siempre va a ser Dios primero, después la familia, luego la iglesia. Y entiéndame bien esto, porque muchos enseñan al contrario. Dicen primero Dios, sí, pero después dicen la iglesia, y después dicen la familia. No puede ser así, porque las iglesias se componen de familias. Primero está Dios, después la familia. No puede estar en un lugar tercero. La iglesia tiene que estar en tercer lugar, porque si la familia está bien, la iglesia va a venir junto. La esposa y el esposo están aquí. ¿Por qué? Porque como esposo, como familia, están priorizando la relación. Dios, la familia y la iglesia. Va a ser familias sanas. Porque si priorizamos la iglesia, vamos a tener un problema. Y yo lo veo mucho en este sentido. Entiéndame bien este principio. No estoy diciendo que deje la iglesia cuando ya a la familia no le queda tiempo, porque entonces vamos a estar mal. Si usted le da tiempo a Dios, va a tener buen tiempo para su familia. Y la iglesia va a tener buen tiempo. ¿De qué sirve que la gente mantenga en la iglesia como muchos lugares donde están todos los días metidos en la iglesia? Pero por estar metidos en la iglesia están descuidando la familia y después se ven adulterios, fornicaciones y tantas cosas. O sea, estamos cambiando. Démosle la prioridad a Dios. Y por darle la prioridad a Dios, le vamos a dar también la prioridad a mi familia. Y mi familia, como dijo José, ustedes busquen a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ese es el orden, para que aquí haya una familia sana. Yo por eso le he dicho, si usted no va a venir un servicio un domingo, aunque para eso están los sábados, pero si no va a venir a un servicio, ok, está bien, páselo con su familia. Pero no me venga a decir que está con su familia cuando yo estoy viendo los postings, su familia jugando por allá y uno. Ese no es tiempo de familia, esa es pérdida de tiempo. Seamos honestos, ese no es tiempo, mejor hubiera venido aquí. Si va a dedicarle tiempo a su familia, dedíquele tiempo a su familia, porque está dejando de venir a la iglesia para ir a esos lugares. Por otro lado, el hecho de si va con su familia, qué bueno, pasen un tiempo, refuercen sus lazos de familiares y después vengamos todos a la iglesia. Amén, ese es el orden. Para que podamos estar fuertes como familias. Y yo no voy a estar diciendo, ay, es pecado. No, hágalo. Todo tiene su tiempo. O cuando hay actividad de la iglesia, no me diga, ay, casualmente yo me voy para ahí. No, tampoco así. Es que démosle prioridad al Señor. Acuérdese, el primer día de la semana es su diezmo para Dios. Hoy, usted hizo lo correcto, porque hoy es el primer día de la semana. No es lunes, es hoy. El primer día usted se lo está entregando al Señor. Y también es importante, como sus diezmos y sus ofrendas, también su tiempo. El primer día, las primeras horas, cuando usted abre sus ojos y usted dice, Señor, gracias por este día. Gracias porque tú me permites, Señor, abrir mis ojos. Estoy saludable, voy a trabajar. Usted le está dedicando sus primeras horas al Señor. Ese es saludable. Entonces, si lo hacemos así, vamos a estar haciendo realmente priorizando a Dios, dándole el primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es lo que está diciendo aquí. No hay, por ejemplo, si nosotros hacemos otras cosas antes que a Dios, estamos dejando a Dios en un segundo lugar. Al dejar a Dios en segundo lugar, nosotros prácticamente estamos expuestos a no ver. Y en un momento nos van a pasar la factura y decir, pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Usted puede decir, no, pero solo fue una vez. Créanme que hay mucha gente que comenzó tan fogosa que después dijo una vez y otra vez y otra vez, cuando usted siente ya no vienen. Porque esto se va haciendo una costumbre. Recordemos que al priorizar los aspectos de nuestra vida, algunas cosas pueden caer en el olvido. Por lo tanto, las primeras obras que hacíamos por amor a Él, era un amor sincero y no fingido, que es lo que caracteriza a la obra que Dios aprueba. El amor incondicional nunca nos limita a hacer todo lo que queremos hacer. El Salmo 2 dice, les has conocido el deseo de su corazón y no les negaste la petición de sus labios. Quiere decir que Dios sabe la intención de nuestro corazón y nos contesta las peticiones que hacemos. Yo le decía esto, si su corazón ya está en el Señor, espere lo mejor. Espere aumento en su sueldo. Espere que le abran las puertas, nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevos contratos. Si su corazón está en el Señor, lo que haga, usted va a ver la bendición. No le pida al Señor tanto trabajo, sea sabio. Pida al Señor menos trabajo y que le pague más. Amén. Porque si no, el día de mañana, ay, pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué, mi hermano? Es que tengo demasiado trabajo y no puedo ir. Usted sabe aquí. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que lo amarre? Pero si usted es sabio, usted tiene que escuchar la palabra y decir, hey, el enemigo me está quitando. Ahora ya tengo bastante trabajo, pero ya no puedo ir a la iglesia. Y el día de mañana dice usted, ay, pero el otro domingo también. Y qué casualidad que solo los domingos le sale. ¿No será que el diablo está quitándole, poniéndole aquí lo que, porque no está, el corazón no está en el Señor, sino que en el dinero, en el trabajo? Cuando usted viene a sentir, ya la iglesia no viene. ¿Por qué? Es que tiene demasiado trabajo. ¿Qué trabajador me salió? Pero de Dios, nada. Mira cómo está la iglesia. ¿Te das cuenta? Aquí estuviera llena la iglesia. Hagamos el servicio a las 8 de la mañana para que la gente venga a las 9. Hagamos el servicio a las 9 para que la gente venga a las 10. ¿Sabe que dice un dicho por ahí? Que si usted llegó 5 minutos antes, llegó a tiempo. Si usted llegó al tiempo, usted llegó tarde ya. ¿Sí o no? Los chinos, los asiáticos, por eso es lo que dicen. 15 minutos antes estás a tiempo. A las 9 ya estás tarde. Perdiste. Si usted llegó a las 9, usted ya llegó tarde. Miren los principios, por eso es que ve la cultura. Dice un dicho de los asiáticos, tarde o temprano, la disciplina vencerá el conocimiento. Tarde o temprano. La persona que es disciplinada y perseverante, aunque no sea tan inteligente, pero va a llegar mucho más lejos que una persona que no es disciplinada. Hermano, este es un principio. El mundo lo está usando y le da resultado. Como iglesia tenemos que ser sabios para que le demos la prioridad al Señor y el Señor nos dé la prioridad. Usted va a ver su corazón rebosar de alegría, va a ver su mano trabajo, va a ver en su bolsa dinero, y Dios va a estar diciéndole, wow, mi hijo está realmente haciendo lo que yo quiero. No va a haber esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Esa gente quiere decir que ya cayó, sencillamente que no lo admite. Así lo dice la palabra, ¿no? Por tanto, recuerda de dónde has caído. Es interesante la palabra, nos confronta. Al leer los primeros 3 versículos podríamos concluir que la iglesia en Éfeso estaba en perfecta comunión con el Señor. Pero este no era el caso. Nos sorprende que después de haber encomiado a la iglesia por sus buenas obras, Jesús señala uno de los pecados más graves. Dios juzga a su pueblo escogido por su infidelidad, por haber despreciado su relación con Dios. Jeremías 3, 19 al 21 dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? ¿Os daré tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y le dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová,
voz que fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Si usted va a leer el libro de Oseas, el profeta Oseas, fue tanto lo que él quería demostrarle, le dice a Oseas, era un profeta, le dice, Oseas, ve y cásate con una prostituta. Y Oseas va y se casa con una prostituta. Yo solo de imaginarlo, digo yo no lo hubiera hecho. Porque una prostituta es infiel, ¿con cuánto se ha acostado y con cuánto seguirá acostándose? Y le dice, ve, y tuvo un hijo. Y la mujer seguía siendo infiel. Y volvió a tener otro hijo. Y la mujer seguía siendo prostituta. Le dice, eso es lo que yo estoy haciendo con el pueblo de Israel. Jeremías aquí también lo está diciendo. Todos los profetas, si usted lee todos los profetas, que en algún tiempo vamos a estudiar todos los que son los profetas mayores, los profetas menores, a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Pero como lo que predomina en el pueblo de Israel es la infidelidad del pueblo contra Dios. Acababa de Dios hacerle maravillas y el pueblo siendo infiel. Eso es lo que está diciendo aquí, la infidelidad. La iglesia de Éfeso estaba reviviendo el mismo pecado y el Señor les señala, has dejado tu primer amor. Esto no quiere decir que sus buenas obras no fueran un valor. El problema es que Dios quiere ser el primero en nuestra vida y no acepta un segundo lugar en nada. Al decir primer amor les está recordando que su prioridad se ha pervertido. No importa cuánto hacían por Él, era más importante mantener su afecto y su relación con Él sobre todas las cosas. El alivio para esta condición triste se encuentra en dos acciones que la iglesia debe tomar a la mayor brevedad. Primero, Jesús los amonesta, recuerda por tanto de dónde has caído. En la Biblia, el recordatorio de las bendiciones de Dios por su pueblo son un fuerte testimonio para mantener nuestra fidelidad a Él. En 1 Juan 3:19 nos recuerda, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Jesús, cuando usted no deseaba nada con Él, ya lo había amado, ya había muerto en la cruz. Cuando usted ni siquiera quería saber de Jesús, que le molestaba, que le ofendía, ya vienen otra vez a hablarme de ese Jesús. Así estábamos muchos, ¿verdad? Sin embargo, Él se entregó primero, y es lo que está diciendo, que Él lo hizo porque Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No cabe duda de que recordar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros restaurará nuestro afecto por Él. En segundo lugar, al recordar la bondad de Dios hacia nosotros, reconocemos que hemos pecado y necesitamos que arrepentirnos. Jesús dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto nos lleva a pensar como cuando nosotros éramos novios, ¿verdad? Estamos casados. ¿Cómo era en ese tiempo? Ay, ya va a venir. Estaba usted, ay, y oía sonar el carro. Oía usted que llegaba en el caballo, a ver a dónde iba. Y se decía, ya va a venir. Y estaba con aquella, el pendiente, ¿verdad? Que se había peinado, se había cortado las uñas y tanta cosa. Y el corazón le latía, sentía maripositas. ¿Verdad? Todas esas emociones, esa expectativa, esta iglesia la había perdido. Ya no le preocupaba, vamos a ir a la iglesia otra vez. Ya no le causa a usted decir, ¿qué tendrá el Señor para mí esta vez? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Si venimos con esa expectativa, hermano, créame que todos los domingos va a ser una experiencia diferente. Pero si venimos con la misma actitud, ya sabemos, va a terminar el pastor, ya va, Jonathan toma su tiempo, pastor habla, y después va a llamar al altar, y unos cuantos se van a poner ahí chillones, y otros se van a tirar al piso. Ya sé cómo va a terminar. Entonces, ¿para qué viene? Mejor váyase. Ya sabe cómo va a terminar. Pero si usted está con la expectativa de que el Espíritu Santo no va a salir como entró, vamos a estar con la expectativa de que es lo que el Señor va a hacer ahora. Porque es muy posible que el Señor no me vaya a elogiar, me vaya a decir, por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Tal vez ahí está donde por eso nos sentimos tristes. Por eso tal vez nos sentimos apáticos. Ay, que la iglesia tan aburrida. ¿Será la iglesia o seré yo?
Yo, hermano, yo vengo con la mejor disposición, con la mejor actitud. Tal vez tuve una semana de la patada, pero yo vengo motivado a decir, hermanos, este día va a ser un día hermoso, porque pudiera estar en la cárcel, pudiera estar en el hospital. Sin embargo, estoy aquí tranquilo, sentado, con aire acondicionado. ¿Qué mejor? Escuchando la palabra de Dios, edificándonos unos a otros. Dice, el arrepentimiento es un giro opuesto, una relación que llevábamos, ¿verdad? Íbamos para allá, y el arrepentimiento quiere decir que venimos para acá. Todos estábamos perdidos, pero nos arrepentimos y nos quitamos de allá y venimos para el lugar correcto. A medida que nosotros nos arrepentimos, Dios hace algo en nuestra vida. El cambio tiene que ser radical y completo, no gradual o por medida. Ay, es que soy nuevito y que no me dejan pasar esto, porque no. ¿Sabe qué? Cuando usted va como un recluta al ejército, desde el primer momento lo comienzan a tratar como un soldado. Y como un soldado usted tiene que aprender las disciplinas del ejército. Ay, es que mi mamá me daba 10 minutos después que me hablaba. Eso es su mamá. Aquí usted está en el ejército, Señor. Y usted va a hacer lo que el ejército dice. Me acuerdo que una vez, cuando Henry estaba en el entrenamiento allá en Camp Pendleton, que estaba en el entrenamiento para los Marines, 6 meses. Lo vi la primera vez y no lo reconocía porque estaba todo moreno, negro, quemado del sol, pelón, flaco. Y cuando yo le hablé, estaba acostumbrado, que es eso que les digo yo que siempre, Henry, ya voy. Y sabe que cuando uno le decía alguna cosa, le hacía a Henry así, hasta la fecha. Pero cuando estaba allá, por eso lo castigaban mucho. Porque cuando le decían, le decían alguna cosa, y él le hacía así, ya, yes sir, y le gritan feo, y lo levantan temprano y le tienen una disciplina que, mire, esos muchachitos que están aquí, ay, de papi y mami, créame que ahí les quitan todo eso, les dan una disciplina tempranito a hacer ejercicios, a hacer unos, de verdad, yo me quedaba viendo, wow, esta gente sí. Y la Biblia nos compara a nosotros como soldados, pero haciendo una retrospección, ¿cómo estamos como soldados? ¿A cuánto nos estuvieran planchando todos los días? Despechados por no venir a tiempo. ¿Somos soldados de Cristo? ¿Estás seguro? Porque como soldados se tiene que dar el ejemplo, para que los otros soldados que vengan también se apliquen. Vean, le voy a poner este ejemplo. Usted es líder del ministerio y yo le estoy dando la autoridad delegada para que usted tenga la autoridad de poder decirle a fulano de tal, hermano, por favor, necesito su puntualidad. Y si usted no lo está haciendo, pena le debería dar. Por eso es que muchas veces no se desarrollan los ministerios, porque el líder no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo doy el ejemplo. Yo le digo que usted vaya temprano porque yo estoy aquí. Y una vez pensaron que me habían ganado, ¿verdad? Le ganamos al pastor, veníamos antes. No, ya andaba comprando comida y ya había venido aquí. 3 años y medio, hermano. Esto no es de 2 días. ¿Sabe qué? Una costumbre buena es hacer esto hábito de disciplinarse. Porque cuando la gente nueva llegue ahí va a decir, aquí hay orden, aquí es diferente. Y aquí, por ejemplo, me da gusto, hermana Mayra. Ese es un buen ejemplo. Eso me da a mí madera de líder, porque puedo ver que usted ni siquiera es miembro, pero sin embargo está haciendo lo que muchos miembros no hacen. Y la felicito. Siga así. Usted va a ser las personas que el día de mañana puede estar dando clase aquí. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Eso es disciplina y la felicito, porque es un buen hábito. Usted está nueva de venir a la iglesia y está dando ejemplo a mucha gente. Usted estuvo a tiempo y la felicito. Hay que reconocer lo bueno, ¿verdad? Y las malas costumbres hay que quitarlas. El problema es serio cuando Jesús le advierte, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, como ya notamos, los candeleros de oro representan a las iglesias. Las advertencias son verdaderas, pero hay que entender bien la historia de la iglesia a lo largo de 2000 años.
revela el fin de muchas iglesias fuertes y vivas en un tiempo, pero que desaparecieron. Su relación con Cristo terminaron en el polvo del olvido. Esto quiere decir que algunos miembros en particular hayan perdido su salvación. No toda la iglesia tiene miembros fieles. Jesús simplemente advierte que cuando una iglesia local abandona su primer amor, tiene que ser Cristo Jesús, pierde su misión y su lugar en el plan soberano de Dios. El otro versículo que vamos a leer es el último. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Esto nos recuerda que una relación se rompió en el paraíso. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Pero cuando el hombre se arrepiente, entonces tiene un lugar, como lo menciona en el libro de Génesis, que una relación en el paraíso, ¿verdad? A comer eso que va a ser eternamente. Ahora, hay algo que me interesa y lo voy a decir. Menciona aquí los nicolaitas en el versículo 6, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, por tanto yo también aborrezco. Le voy a decir esto nada más como un dato. Los nicolaitas era una secta que se había levantado, que era una secta mala, que era una secta que no tenía temor de Dios, que era una secta, estaba contaminada. Y la había fundado uno de los 7 diáconos de la iglesia, Nicolás, que se menciona en los 7 diáconos. Nicolás era un prosélito de Antioquía. Y ese hombre, después de ser diácono, se desvió. Ahí está el punto. Se desvió y creó esta secta. Decía que todas las cosas las tenían en común en la iglesia primitiva. Entonces él también decía: bueno, quiere decir que la mujer de fulano de tal va a ser mi mujer también, porque todas las cosas las tenían en común. A eso es lo que se refiere, que aborreces a los nicolaitas. Por tanto, yo también los aborrezco, porque hay gente que en la iglesia se puede levantar con cualquier cosa para contaminarla. Y acuérdese, ¿dónde está nuestro primer amor? El Señor quiere en esta mañana, entonces, terminando con esto, quiero nada más leerle esta parte que es algo que me gusta, para manera de cerrar en conclusión. Es fácil estar muy ocupado en los ministerios de la iglesia hasta el punto de perder de vista quién es el dueño de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto no debe ser así. Sobre todo, Jesús desea que nuestras buenas obras sean una extensión de quién es Él en nuestra vida. Una obra no es buena en sí misma. El fiel hace todo en nombre de Jesucristo y lo impulsa a hacer las buenas obras que sobre todo glorifiquen a Dios. Terminamos con esto y le damos el tiempo a los niños.